Continúa Camino a Endgame, la segunda parte del especial de monjes fanáticos, que nos prepara para el gran evento que cierra la fase 3 del universo cinemático de Marvel. ¡Comencemos! ¿Les parece si seguimos avanzando en estos 11 años ya del MCU y nos vamos con la siguiente película, que en este caso, la favorita de monje icónico, Iron Man 3? No es mi favorita. ¿No? Me gusta. Antes de eso podemos decir que hasta aquí llegaría la fase 1, o la que se conoce como la fase 1 del MCU, que es con el estreno de Avengers. Y aquí ya empezamos la fase 2 con Iron Man 3 del 2013, dirigida por Shane Black, un gran guionista, un regular director, que hizo la última Predator, por ejemplo, que algunos la odian, a mí me gusta, entre otras cosas. ¿Qué le pareció Don Monje Icónico? Empecemos con la discusión. Usted parte con los golpes. Dispare usted. Iron Man 3 ha sido una película sumamente polémica, porque un gran porcentaje de los fanáticos que la fue a ver y salieron muy desilusionados y lo manifestaron de manera muy vocal, a través de las redes sociales, a través de todos los medios por los cuales alguien lo pudiera escuchar, que no les gustó. Para los que no se acuerden, esta película fue precedida por una campaña publicitaria bastante buena, con unos trailers que nos presentaban al villano, el mandarín, con sus anillos, con su organización secreta. Entonces todo el mundo fuimos al cine con la expectativa de ver al mandarín peleando con Iron Man, y spoiler, no fue así. La trama se fue para otro lado, con un giro que a mí me pareció genial y lo encontré muy divertido, pero que a mucha gente realmente le molestó. Habemos otros fanáticos como yo, por ejemplo, que iba quizás con otras perspectivas, los cuales me pareció que el giro era genial, me reí mucho y encontré que la película, si bien tiene algunas pifias del guión bastante importantes, especialmente en la primera mitad, me encontré muy divertida y con uno de los finales más apoteósicos de las películas del MCU. Bueno, esa es mi opinión. No sé cuál es la de ustedes. Don Jovito. ¿Quiere que haga arder el mundo? No, yo fui uno de los que no me gustó Iron Man 3 de frentón. Creo que la primera parte de la película es bien entretenida cuando se encuentra con el niñito, que en algún minuto ofrecía que iba a tener una historia a futuro, que a lo mejor la van a explotar. Este niñito medio rubiecito que se encuentra en el tráiler y que también es inventor y todo. Esa parte perdido. Es como un hijo perdido de Tony Stark. Esa parte me pareció bien interesante y bien entretenida, la caída en desgracia y todo. Pero siempre esperé y me sentí defraudado que nos transformaran al mandarín en un estúpido payaso ridículo y un fake. No lo encontré tan novedoso. O sea, claro, puedo decir a favor de Marvel que me sentí absolutamente engañado, y eso significa que hicieron bien la pega, pero yo esperaba un mandarín más potente. Yo me había leído los cómics con el mandarín, y el mandarín era un enemigo tremendo, un terrorista de gran tomo y lomo. Yo esperaba el gran enemigo, incluso la elección de Ben Kingsley en el papel lo encontré espectacular, y la personificación daba, y cuando sale con que como que se llama Charles no sé cuánto y que en realidad es un actor, y fue como, me estáis. Y al final la historia era sobre Extremis y ocupaba los cómics de Extremis, y fue como, no, too much. Sentí totalmente que la película se fue para otro lado. No voy a llegar al extremo que algunos fans obviamente que querían quemar el MCU y que prácticamente habían matado todo y que se acababa todo y ya no importa nada, pero a mí no me gustó mucho Iron Man 3 en realidad. Sí, yo coincido bastante con la opinión de Jovito, excepto con que sí me quedo también con el final apoteósico, que esto de los distintos armaduras de Tony Stark haciendo una especie de tiro de fuego artificiales, como despidiéndose un poco en lo que se supone que es el cierre de Tony Stark como película propia, pero claramente el guión palidece de coherencia con esto de querer tomar Extremis como un método o sea, como el motivo principal del guión, y sin embargo meter al mandarín como un simple fake o instrumento utilizado en este caso por el villano el verdadero villano de la cinta, en este caso Aldrich Killian. Pero encuentro yo que primero se desaprovechó un gran villano que debería haber sido en realidad el némesis perfecto para haber cerrado la trilogía. Segundo, la verdad pierde coherencia.
pierde coherencia. Lo de Extremis, si sacamos todo lo del mandarín y dejamos solo lo de Extremis, yo creo que tiene más sentido como película. Se desvía bastante. En ese sentido incluso también se vuelve aburrida, porque cuando toca la trama esta de la caída de Iron Man y desesperado por esto de lo que pasó con Nueva York y el incidente de los Vengadores, es una cuestión que desde ahí en adelante Tony Stark se lo ha llevado, y me parece que está bien como trauma desarrollarlo de a poquito en distintas películas, pero creo que aquí como que se usó como excusa, pero no llegó a nada dentro del guión en esta película. Así que yo creo que son esas incongruencias las que yo creo que hacen que la película termine siendo poco disfrutable, para no decir que es pésima. Bueno, les cuento que en el ranking de las películas del MCU que han recaudado más, esta está en el 5º lugar, detrás de las 3 Avengers, que son los que imponen récord a nivel de todo tipo de películas, y detrás de Pantera Negra. Sí, no, sí, es que de hecho mucha gente le tenía mucha fe a esta película, sobre todo por el mandarín. Sí, yo creo que el gran enemigo aquí fueron los guionistas. Y que Rotten Tomatoes la seguía tirando flores hasta el final. Así que... También el año 2013 viene una que también yo la encuentro un poco baja, que es Thor 2, Un Mundo Oscuro. De hecho yo diría que es hasta más mala que Iron Man 3, aunque a mi gusto un poquito más coherente. Sí, un poco más coherente, pero también es bajita. Dirige a Alan Taylor, que no tenía mucha relación con cine de superhéroes. Kenneth Branagh quería aplazar la posible participación, y ahí ya empezaron a haber algunos conflictos. Dicen que es la primera vez que suena la posibilidad de que Patty Jenkins asumiera la dirección de Thor, pero finalmente terminan inclinándose por Alan Taylor. Yo concuerdo con ustedes que esta es la más flojita de las películas del MCU. En mi opinión es la peor, lejos. Y adolece de una cosa que, si bien la trama puede tener una lógica y tiene un hilo argumental que es fácil de seguir, y todo lo que ustedes dicen, es muy fome. O sea, el principio, la parte del medio, aburrida. Yo creo que la primera película del MCU que me pasa es que me distraía, me paraba a hacer otra cosa. En realidad no le vi ninguna gracia. No, es que se da muchas vueltas en las teorías. La explicación de la historia, creo que era una historia que podía tener potencial, pero estaba muy diluida en las actuaciones, en explicar los fondos, en dar tiempo a que Jane Foster fuera la protagonista cuando en realidad era otro el protagonista. Como que creo que se trataron de profundizarla, hacerla más Shakespeare, como hablaban ustedes de la primera Thor, pero cuando a esta quisieron darle ese enfoque y no les resultó. Creo que en esos sentidos se diluyó mucho, y incluso el villano Malekith podría haber tenido más potencial, sobre todo al poder presentar la gema del infinito como tal, porque ella se menciona la gema del infinito con su nombre. Sí, es mucho más grande la referencia, y ya estamos hablando de las gemas porque había aparecido el Tesseract en Capitán América, pero sí, era como una fuente de energía sin muchos datos, pero aquí ya estamos hablando de una de las gemas del infinito, y de hecho la escena posterior, Volstagg y Sif van donde el coleccionista, otro de los personajes interpretado por Benicio del Toro, y al coleccionista Tiban le llevan ahí las gemas porque tienen el Tesseract en Asgard y ya es muy peligroso tener 2 gemas juntas. Y ahí aparece también un cameo bien simpaticón, que es el de Howard the Duck. Claro. Una película clásica y antigua que tiene su cómic también de Marvel. Y que interactúa con varios personajes del universo de MCU, pero no en las películas, obviamente. Sí, pues no en las películas. Sí, es un gran tema. Sí, da la sensación de que utilizaron la película como un vehículo para presentar distintos elementos que iban a ser importantes en el cuadro grande de la saga de la Gema del Infinito, pero la película propiamente tal queda a medio coser. Como decía Delagon, el enemigo interpretado por Christopher Eccleston no tiene mucho que hacer en la película, y eso que Christopher Eccleston es un actor súper interesante, muy entretenido, pero aquí realmente no hace nada. No, o sea, es que lo que pasa es que me despertó la piedra que yo quiero utilizar para destruir el mundo, pero entonces voy a conseguirla, y una niña también tiene la capacidad de utilizarla, entonces y muere la película. Entonces como que se desinfla tratando de hacer algo que no le resulta ni por si acaso. O sea, no armaron ningún tipo de secuencia, ni siquiera de acción que fuera coherente. O sea, la pelea final donde están saltando de portal en portal mientras se fusionan los 9 mundos, hasta en eso es fome.
Hasta eso te da como para mirar por otro lado. Es peor que mala, es fome. Es fome, ese es el problema. No te llama la atención una escena de acción y eso ya es terrible en una película. Sí, para algunos aquí hay un fenómeno que algunos fanáticos han expresado que tiene que ver con el efecto post-Avenger. Y que obviamente que Avengers, que es una película bien entretenida, bien redondita y que reúne muchos elementos de las películas anteriores, ocasionan que todo lo que se hizo después o al año siguiente, el año 2013, fue inferior o de menor calidad. Pero tenemos el retorno del MCU con el año 2014, partiendo primero con la segunda parte de su Capitán América, llamada El Soldado del Invierno. Y ahí aparecen dos personajes que serán fundamentales para la casa Marvel, que son Anthony Russo y Joe Russo. Y vuelve obviamente su protagonista Chris Evans, y se suman otros personajes como Emily Van Camp, Samuel L. Jackson también vuelve en su papel, y aparece Anthony Mackie también como Falcon, dentro de las cosas importantes. Otro personaje que termina uniéndose a los Vengadores. Aparece también Robert Redford, que habían algunos detractores porque es un actor ya bastante mayor, que qué es lo que quiere aportar, y le entrega un peso y podría incluso transformarse dentro de los enemigos como el gran buen enemigo de esta película, y que le da mucho peso político y le hace una película muy muy buena. O sea, para aquellos que quieran entender la trama del Soldado de Invierno, precisamente el lado político, y tiene un gran valor en un actor de peso como es Robert Redford, quien hace un papel precisamente de dos caras muy muy creíble. O sea, primero es a la cabeza de S.H.I.E.L.D. y después nos revelan a la larga que es parte de la conspiración en contra. Sí, era parte de Hydra. Así que... Oye, y en esta película, como decían ustedes, fue la revelación de los rusos, que no tenían mucho currículum. Corríjame si me equivoco, pero antes de esto trabajaban haciendo teleseries, cosas menores, cosas sí, así, efectivamente, para televisión. Y los tiran así a la parrilla con esta película, con una serie de un montón de actores conocidos, con mucho presupuesto, y realmente se lucieron. O sea, en mi opinión, no sé qué opinan ustedes, es una de las mejores películas del MCU. Tiene una trama que es mucho más aterrizada, menos cósmica, menos global, pero aún así es muy interesante, está muy bien hecha, bien actuada, el ritmo es bueno, y como decía Delagun recién, el villano de mucho peso, y eso hace que finalmente toda la película sea muy buena. Sí, a mí me encanta. Y las escenas de acción también matizadas también, o sea, yo encuentro que tiene muy buen balance, y además para los fanáticos va tomando pequeños hilitos de las distintas historias de cómics del Capitán América y la une en una historia súper coherente y bien armada. O sea, a mí me encanta. Para mí es un homenaje al Capitán América. O sea, es una película de espías, justamente, donde el Capitán América se cuestiona a sí mismo la lealtad hacia la institución, en este caso S.H.I.E.L.D., que era la que lo guió y básicamente de la cual él nació. Porque si bien cuando ocurrió el experimento del soldado del super soldado, S.H.I.E.L.D. no existía, lo que él hizo inspiró la fundación de S.H.I.E.L.D., que como se muestra en lo que es la serie de Agente Carter. Entonces, ahí es donde, en este caso, el cuestionarse este tema de yo sirvo al gobierno, yo sigo las instrucciones y sin embargo estoy quizás sirviendo al enemigo que yo juré atacar para defender a mi país. Entonces le da un toque de espionaje que lo saca del estándar del MCU y le da mucho más peso, más profundidad. Tal vez no es una película tan rápida, si la analizamos desde el contexto de cómo está armada. No es una película que precisamente pase de acción en acción, sino que también tiene mucho tema de trasfondo, pero la historia está bien construida. O sea, es una mecánica que te incita a estar pendiente para que no te pierdas los detalles. Sí. Además que es una película de superhéroes, entre comillas, en los cuales el elemento super o los superpoderes pasan a un lugar secundario a la trama. O sea, aquí tú podrías reemplazar al Capitán América o al Soldado de Invierno por un espía X, uno estadounidense y uno de una nación rival, y la trama sigue siendo igual de buena. O sea, yo creo que eso es lo que le da más valor. O sea, es una película que trasciende el género. Sí, no, eso es importante. Y yo creo que en este caso, a mi parecer, creo que es la más potente en guión, en estructura, en lo divertida que es dentro del MCU. Sigue siendo la más potente de todas las películas. Así que bueno. Pero
el MCU no solo se decantaría por los héroes clásicos, en algún momento también decide experimentar y expandir la parte cósmica de lo que es el Marvel Cinematic Universe y se arriesga con unos personajes que para la masa, para el común, no para el fanático del cómic, es totalmente desconocida. En este caso, la agrupación de los Guardianes de la Galaxia, estrenada el 2014, dirigida por James Gunn. Sí, toman doble riesgo. James Gunn tampoco era un director con tantos laureles, y lo otro es que además James Gunn se da el gusto de casi elegir su formación ideal o a su gusto de los Guardianes de la Galaxia, porque habían formaciones que eran para los fanáticos de los cómics más conocidas, sí, y de más peso, y él establece la que más menos acomoda, que él quería contar la historia, así que... De hecho, hacen una excepción, como decían ustedes, originalmente. Kevin Feige y lo que es Bob Iger, en este caso por Disney, tienen un control muy estrecho de los guiones y los argumentos que tienen las distintas películas del MCU. Pero con James Gunn, estos Guardianes de la Galaxia, que son totalmente desconocidos, como les decía las masas, es una apuesta nueva, un riesgo bastante alto desde el punto de vista de si fracasaban o no, pero también le permite a James Gunn precisamente tener toda la libertad del mundo, a tal punto de que él se la jugó inmediatamente por el guión de las 3 películas. ¿Sí? Más allá de que la primera le resultara o no, él tenía pensado, y la idea original siempre fue hacer las 3 películas. Más allá de que más allá de que después lo echaran por el tema de los twitters, y después volviera, y que ahora lo recontrataran otra vez, porque sin James Gunn parece que Guardianes de la Galaxia número 3 no. Sí, y de hecho estuvieron dispuestos hasta cambiarle fecha de estreno para que contar con James Gunn, ya que todavía sigue con contrato con Warner. Claro. Bueno, siguiendo con este tema de la apuesta, yo desde esa época o quizá un poco antes se comentaba cuándo va a ser el momento que el MCU se caiga, porque ya llevaban una racha, no sé si cuántas películas llevaban en ese entonces, no sé si 10, y todas habían sido buenas, entonces estaba todo el mundo esperando cuándo va a ser que estos metan la pata y realmente tiren una película mala. Entonces anuncia que van a ser Guardianes de la Galaxia, que es un cómic súper desconocido, en realidad solamente para ultra fanáticos, con un director que no tenía grandes laureles, como dicen ustedes, con una serie de actores que no eran muy conocidos, porque Chris Pratt actualmente o hace un par de años era una mega estrella, pero cuando salió en Guardianes de la Galaxia era un desconocido que había tenido un par de comedias en la tele. Sí, recién había dejado de ser gordito. Claro, en Parque de Recreación, y era, como se llama, el simpático, el gordito, lo pusieron como protagonista de una película de acción con un personaje desconocido ambientado en el espacio. Entonces, todo el mundo pensaba, ya, hasta aquí nomás llegaron, y en realidad fue un mega éxito, fue súper exitosa. O sea, y también, por ejemplo, reclutar a Dave Bautista, que ahora nos ha dado luces de que era algo más, o sea, que sus prácticas actorales en la WWE son buenísimas. La Luis Jara Institute era mucho más. Claro, era avanzado. Como el grupo de teatro ahí, donde... Sí, es muy chistoso porque Dave Bautista, como dicen ustedes, era un luchador que en realidad resultó ser un actor bastante decente. Si ustedes lo vieron en Blade Runner 2049, a mí me encantó. Yo creo que lo hace súper bien. Súper creíble el papel y súper de peso, ¿sí? Después reclutaron a Vin Diesel, que era de los más conocidos del elenco, para que solo dijera Groot. Seleccionaron a Bradley Cooper, que en esa época era famoso, ¿sí? Ahora es más famoso, y lo transformaron en un mapache. O sea, imagínate. Pero incluso esas dos actuaciones, perdón, estimado, pero incluso esas dos actuaciones tienen un carisma, no sé cómo describirlo, pero que los mismos actores le impusieron. Por ejemplo, con Rocket Raccoon, Bradley Cooper trató de ponerle todo el sarcasmo y el genecillo ese de coqueteo que tiene Rocket como al personaje, y en las voces, quienes les gusta ir a ver la película original, se nota eso también, o sea, en la forma que lo interpreta. Y el I Am Groot de Vin Diesel, el tipo se dio la molestia de grabarlo no sé cuántas veces para darle diferentes tonos y entonaciones para que diera la sensación de que en cada vez que repetía la frase era una cosa distinta. O sea, igual el tipo le puso talento aunque tuviera una frase. Tú tienes toda la razón, pero ¿cómo habrán estado los ejecutivos de Disney para haber aprobado eso? O sea, es una apuesta gigante. Sí, claro, cierto, que todos sabemos que resultó ser
resultó una súper buena ganancia, pero era una tremenda apuesta. Sí, o sea, eran una apuesta en ese tiempo pero una apuesta jugando seguro, o sea, venían con una ola de ganancias bien importante, entonces todavía tenían y tienen margen para caerse, que es lo que después a la larga vamos a volver a criticar, porque creo que se ha estancado un poco lo jugado que ha sido Marvel, como que ya encontró su fórmula y de ahí no se ha movido. Sí, de hecho, yo creo que la clave de los Guardianes fue tener un cómic súper desconocido que le permitiera gran libertad, elegir personajes que hicieron un gran grupo, o sea, el carisma de los 5 en este caso, o sea, perdón, sería 6, bueno, digamos los 5 principales, sería a la postre el grupo de Guardianes que se mantendría en el tiempo. Luego, sí, a mí me encanta Karen Gillian como Nebula. Claro, por ejemplo. También está el tema de la banda sonora, que en este caso pegó un batatazo que en otras series ha querido replicar, pero no ha tenido el mismo resultado. Y es que la banda sonora es muy bien elegida para los momentos precisos. Como le digo, eso lo han replicado hasta el cansancio en varias series, incluso en Netflix, pero no sí, ha tenido el mismo a mí me resultado. encanta, incluso aunque critiquen el bailecito ridículo de Star-Lord, el enemigo sí es medio flojo, Ronan, pero ya nos empieza a incorporar a Thanos como gran sombra. Recordemos que el Zoe Saldana como Gamora y Nebula, Karen Gillian como Nebula, son hijas adoptivas de Thanos, entonces ya tenemos a Thanos dando vuelta por ahí, aunque Ronan para mí no es tan importante como enemigo. O sea, de hecho es la excusa, ¿eh? Ronan es la excusa simplemente para presentar a Thanos como alguien que se está moviendo con un interés mucho más profundo que simplemente ir a conquistar el mundo. Es una película que yo creo que funciona, porque si bien tiene todos estos elementos chistosos que ustedes mencionan, la música que es muy divertida, es una película que en el fondo se toma muy en serio a sí misma. Y el peligro, el temor que hay de fondo, el gran villano que es Thanos, se transpira a lo largo de la película. O sea, uno sabe que está ahí, aunque se ría con las escenas chistosas, uno sabe que en el fondo la apuesta o los peligros que hay son reales. No, lógico, sí. De hecho, la taquilla la acompañó mucho y a poco tiempo de andar de este estreno se confirma obviamente la segunda parte. Y lo que les decía yo, pues, o sea, el plan original de James Gunn era hacer 3 películas y obviamente el estudio, con el éxito de la primera, le concedió inmediatamente la segunda, y lo más seguro es que la tercera también ya la tenían prácticamente cocinada, solo esperando sí, salvo que la el segunda... traspié, pero sí, claro, casi listo. Sí, el otro tema del traspié fue netamente porque a Disney quiere cuidar su imagen de family friendly y por eso no querían ese tema. No sé si ustedes escucharon ese rumor, que en realidad el despido, entre comillas, de James Gunn fue como una farsa, porque como estaba a punto de cerrarse el negocio de la adquisición de Fox, los ejecutivos de Disney se supone que no habrían querido arriesgarse de que los últimos comités gubernamentales de Estados Unidos que pueden frenar ese tipo de fusiones se arrimaran a estos tweets que había emitido James Gunn en el pasado, como para decir, no, sabes que estos son políticamente incorrectos, no los dejemos fusionarse. Entonces lo que hicieron fue despedirlo públicamente delante de todos. Dejaron pasar 8 meses, se terminó la fusión. Durante ese periodo no contrataron a nadie para que dirigiera la película, no reescribieron el guión, no hicieron nada, y después, mágicamente te volvemos a contratar. Claro que no esperaban que entre medio se iba a meter DC para contratar a James Gunn para dirigir Suicide Squad 2. Exacto. Pero igual es sospechoso que una película de tan alto calibre, con tantas ganancias y tantas expectativas, durante 8 meses no hayan querido contratar a nadie más, no hubo conversaciones, nada. O sea, puede haber sido una finta que hicieron. Puede ser. Kevin Feige ha dicho que se lo tomaron con calma porque tenían tiempo todavía y venían otras películas primero en la juguera para lanzar. Así que por eso no tomaron ninguna decisión, y eso hizo volver a James Gunn. Supuestamente dando la respuesta políticamente correcta, que habían evaluado, que habían visto el tenor de los temas, y que era un tema pero ellos primero tenían que tomar una decisión drástica y de mano firme para demostrar que Disney no estaba a favor de esas cosas, pero viendo el tiempo pasado, la forma de las cosas, se habían demostrado de que eran otros tiempos y por eso los tweets ya no tenían sentido. Sí. O sea, yo creo que es muy buena tu teoría,
estimado amigo icónico. Es muy buena, me parece. Yo pensé que lógico. era una mierda de teoría. No. Al contrario, me parece que tiene sentido. Sí, es raro que una película como esa esto tan importante, porque de hecho Guardianes de la Galaxia iba a ser la primera después de Spider-Man Homecoming, perdón, de Far From Home, y resultó ser que claro, la terminaron aplazando, terminaron diluyendo. Deberían haber hecho grabaciones ya este año, pero claro, como se retrasó todo el programa, y de hecho el elenco completo quería renunciar, apoyando a James Gunn, cosa que no tenía mucho sentido tampoco, porque si no se quedaban sin un gran, vamos a decirlo vulgarmente, sin una buena teta que les proveyera fama, viajes, en este caso tribuna por mucho tiempo. O sea, para todos los actores que han estado dentro del MCU ha sido un gran papi de Disney al darles, no solo con una película, sino que con muchas películas a través de varios años, tema de conversación para rato. O sea, los ha puesto ahí a la, sí, el que más se la jugó fue Dave Bautista, que sí, dijo que casi como no, yo me inmolo. Parte la filmación de la 3 y me inmolo. Que actualmente como está de preponderante la posición de Disney, o sea, que un actor se vaya en contra de ellos y los sabotee, es condenar su carrera. O sea, nunca más va a tener figuración ni va a tener buenos papeles. Claro, no, lo más probable es que quede en el olvido. O sea, tampoco es tan buen actor Dave Bautista. O sea, no le van a dar un Oscar por Guardianes de la Galaxia 3, te lo digo al tiro. Dale tiempo. A mí me ha gustado lo que ha hecho. Quiero ver el Oscar de la Roca primero. Ahí se viene a lo mejor con Black Adam o con Jumanji 3. Ah, ¿verdad? Porque ya está en grabación. Está en grabaciones de Jumanji 3. Y ahí terminado la segunda fase del Marvel Cinematic Universe, entramos con los Avengers 2, la era de Ultron. En el año 2015 vuelve a dirigir Joss Whedon, vuelve el reparto obviamente estelar, y tomando algunas escenas de postcréditos de películas anteriores, ya nos habían dado la presentación de la Bruja Escarlata y ya se me fue el nombre de Quicksilver. Muchas gracias. De hecho, lo que conversamos recién del tema de Agents of S.H.I.E.L.D. se conecta también con esta escena postcrédito que aparece, me parece que en Winter Soldier. En Winter Soldier, sí. Claro, donde aparecen unos experimentos relacionados con el báculo de Loki y con Hydra, que en este momento es quien tiene en su poder este báculo, y crean y le da la explicación para introducir a estos dos mutantes. Claro, que no usan la palabra mutante. Exactamente, porque en el Marvel Cinematic Universe no pueden haber mutantes, o no podían hasta hace poco, y por ende con los poderes del cetro crearon a Scarlet Witch y a Quicksilver, dos hermanos que en algún momento también son parte de lo que Ultron utiliza para vengarse de los Vengadores, ¿ya? Al ser personajes que viven en Sokovia precisamente. Claro, la entidad de Ultron es una inteligencia artificial de un proyecto que tenía Tony de crear una protección global después del ataque de los Chitauri para cualquier invasión o nueva amenaza a la humanidad. Entonces Ultron llega a la decisión que es un clásico en todas las obras de ciencia ficción, que dice: la única forma de proteger a la humanidad es eliminando a la humanidad, erradicándola por completa. Ahí va a estar totalmente protegida. Esta película, no sé cuál es la opinión que tienen ustedes. A mí no me gusta mucho, la encuentro desordenada, desenfocada. Aquí concuerdo contigo, sí. Tiene algunas partes que se hacen demasiado largas, otras demasiado cortas, algunas que no se entienden. Entonces, leyendo, dicen que fue como la primera película en la que realmente la intervención de los ejecutivos, la opinión de los comités que están por encima del director, realmente tuvieron un efecto muy negativo. O sea, pensemos que veníamos del mega éxito de la primera película de los Vengadores, las expectativas con los Vengadores 2 eran altísimas, y se supone que el comité ejecutivo decidió meter muchas escenas como para ir sembrando las películas que vendrían después. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, está la escena de Thor en la caverna, la escena del Capitán América que recuerda su pasado, y asimismo tuvieron que eliminar otras escenas que habrían hecho demasiado larga la película, pero que sin embargo le daban un poco más de coherencia a la trama. Entonces el resultado final a mí no me conforma mucho, lo encontré, como había dicho, un poco desordenado y algunas cosas que realmente no se entienden. Sí, de hecho había una escena eliminada que hace poco se dio a la luz, que originalmente tampoco alcanzó a grabarse,
era que estas versiones de Ultron más, entre comillas, pequeñas, más limitadas, Los drones. claro, conformaban un Ultron gigante. Un Megazord. Un Megazord, así que bueno, Menos mal que lo eliminaron. Avengers Rangers. claro, para que vean ahí qué es lo que querían hacer. Y por supuesto también obviamente tenían que haber hecho un reshot de escenas para eso, pero no. Yo me quedo con lo positivo. Scarlet Witch me parece una buena elección de actriz y el personaje estaba bien. Quicksilver no me gustó. Además que comparativamente Fox le pegó un batatazo utilizando al Quicksilver interpretado por Evan Peters, que encuentro que es muy superior a lo que hizo Mucho más Aaron carismático. Taylor Johnson. Entonces ahí la comparación quedaba corta. De hecho tuvieron la fortuna de matar a Quicksilver en esta misma película. Yo sí lo encontré algo positivo. Aquí vamos a dar Sí, pequeños se spoilers. fue inmediatamente. Sí, es que esta ya es antigua. Sí, No, pero solo la yo- última no vamos a Yo dar estoy spoiler. hablando de Endgame. Así que Endgame. tú dices que vuelve. ¡Oh! Es que ¡Maldito! uno de los actores que fue llamado Spoiler. para grabar escena fue justamente Aaron Taylor Johnson. O sea, se vio en los escenarios ahí de Endgame y de Infinity Bueno, War. En voy- algún momento pensaban que salía también en Oye, Infinity han War. aparecido en el escenario filmando todos los personajes que han muerto en las películas anteriores. Sí, y Algo pasa ahí. de hecho varios actores del cast principal han confirmado que están todos Sí. en Endgame. Los monjes fanáticos morimos en Iron Man 0, pero no fue... Sí, no nos quisieron contratar No quisieron después contratar. de Iron Man, el piloto. el piloto, claro. Estamos en la escena borrada. En la escena borrada, claro. Sí. Y bueno, y la aparición de Visión también me pareció bien interesante. Y la elección de Paul Bettany con Visión me gustó. Sí, tiene algunas cosas rescatables. Sí, eso como pero rescatable, pero concuerdo contigo totalmente que una película desordenada no es fome, pero queda bastante al debe y sobre todo en relación a la primera película. Luego vendría la fase 3. Un gran desafío. Sí, Sí, inicialmente esta película, llamada Ant-Man, el hombre hormiga, incluso se gestó prácticamente 10 o 15 años antes que todo el MCU. MCU. Fue una de las primeras películas que quisieron hacer. Sí, de hecho debió haber sido estrenada inicialmente por ahí por el 2005, 2007, eso es antes de Iron Man incluso, pero el director no logró nunca terminar de convencerse, y lo otro es que él ponía muchas limitaciones. Edgar Wright, por si acaso, el de Shaun of the Dead o de Hot Fuzz, director inglés, amigo de Simon Pegg y Nick Frost, él quería su personaje totalmente fuera del Marvel Cinematic y no entraba en los planes que tenían, que era incorporarlo a como diera lugar. Gran parte también de la crítica es que en los cómics Ultron es creado por el personaje de Ant-Man, Han Ping, el original, y más encima nos quería presentar una alternativa, ni siquiera iba a ocupar a Han Ping, iba a ocupar al segundo Ant-Man, conocido como Scott Lang, que yo creo que al final fue una decisión muy sabia y muy adecuada para el guión, y que Marvel la supo meter de nuevo dentro del MCU. O sea, la supo arreglar. La supo arreglar. Interpretado por Paul Rudd, con la participación de un simpático y carismático Michael Peña, que tiene esa forma de narrar el verbo vivo, como dice, que va narrando y va mostrando la boca de distintos personajes y él sigue narrando entonces la historia y lo hace muy entretenido. Y un Michael Douglas que nadie le tenía mucha fe como en películas de superhéroes o como el Han Ping original, y que a mí me gustó. Y dirige finalmente Peyton Reed, que toma la posta, pero respeta totalmente el guión de Edgar Wright y solo hace los cambios necesarios para que esté dentro del MCU. Claro, de hecho iba a estar en los Vengadores originales, o sea, los fundadores, Ant-Man, pero como bien dices tú, por el cambio de Hank Pym a Scott Lang, el que tuvo que precipitar cómo el MCU tuvo que arreglárselas para incorporarlo a posterior, y bastante a posterior en realidad. Piensa tú que tuvo que pasar toda la fase 1 y gran parte de la fase 2 prácticamente para incluir a Ant-Man, un personaje que hoy en día en Avengers Endgame tomaría gran preponderancia, así como está. Bueno, a mí me hubiera encantado ver la versión de Edgar Wright de esta película, porque me encantan sus películas, encuentro que es muy divertido, es muy novedoso. Bueno, pasa lo que dices tú, porque su estilo se alejaba mucho de lo que ya se venía haciendo, entonces finalmente no le iban a dar la libertad para poder hacer la película que él quería hacer. Ahora, la película de Ant-Man, si bien yo la encuentro divertida,
narra una buena historia, es dinámica, yo no la vería de nuevo, o sea, no, como que no tiene mucha relevancia, en realidad no te atrapa mucho. No es para pasar el rato, es una película, como dices tú, divertida, pero olvidable. Más encima que le pasó lo que decían ustedes, le tocó justo venir después de la segunda película de Los Vengadores, entonces como que las expectativas eran muy altas y como un bajón, porque nuevamente es una trama más acotada, con un problema que es más local, no es global, un enemigo más acotado, entonces las apuestas eran mucho más bajas y también se hace un poco menos divertido. Claro, y también el enemigo era muy flojo, el Yellow Jacket acá, que simplemente era... Coristodo. Claro, que era una excusa en realidad, porque realmente la trama es recuperar el traje de Yellow Jacket y punto. O sea, el que lo tuviera un villano que intentaba usarlo para quedárselo para sí, en realidad era solamente parte del guión nomás, no daba peso en nada. Entonces también, pues como dicen ustedes, es como una película olvidable luego de haberla visto la primera vez. Sí, las escenas que la unen con el resto del MCU son bien entretenidas. Primero una pelea ahí con Falcon, donde se va a la base de los Avengers a molestarlo prácticamente, a robar algo. A entrar a robar con su especialidad, la de Scott Lang. Sí, y después obviamente la escena post-créditos donde Steve Rogers está con Falcon buscando a alguien que les ayude a liberar a Bucky Barnes, que está ahí complicado, y aparece la posibilidad de un amigo conocido como Ant-Man. Alguien que en este minuto está fuera de los acuerdos de Sokovia, que va limitando el accionar de los Vengadores, no como antes que estaban mandándose solo los cabros chicos. Sí, a mí me gustó, pero concuerdo que tampoco es la gran película. Dejamos hasta aquí la segunda parte del especial Camino a Endgame de los monjes fanáticos. Te agradecemos que hayas oído este podcast y te invitamos a suscribirte para recibir la notificación cuando esté disponible el siguiente episodio. Te esperamos. ¡Hasta la próxima!